Buenas noches. Noche, Nero. Buenas noches. Vamos a continuar. Nos falta poco la parte de teoría. Creo que vamos a terminar la teoría hoy y comenzamos con ejemplos. Bueno, mejor dicho, a diseñar una red neumática a partir del lunes. Creo que sí logramos terminar hoy, que faltan pocas diapositivas realmente. Voy a comenzar a proyectar la pantalla. Bien, el lunes nos quedamos viendo los elementos de una red neumática. Hemos llegado hasta las demandas o puntos de suministro final, en donde yo debo enviar mi aire comprimido. Hemos visto ahí algunos ejemplos de máquinas de herramientas, ejemplos de HVAC, industria textil. Y bueno, ahí nos habíamos quedado. Y vamos a empezar a hablar todo lo que es el elemento que se encarga de transportar el sistema de aire comprimido desde el cuarto de compresores hasta el punto de suministro, que es toda la red de distribución, así como un sistema de bombas, el sistema de conductos o tuberías, el sistema de aire comprimido también un conducto de tuberías, por el cual se transporta el aire comprimido hasta los puntos de suministro de demandas y está compuesta por toda la red de tuberías, válvulas y accesorios. Accesorios como codos, TEF, ramificaciones, reducciones. Todos esos accesorios pues son parte de la red de distribución. Ahí pues vemos algunos ejemplos de esta red, el sistema de tuberías que por estándar, el sistema de aire comprimido pues se identifica de color azul, independientemente cuál sea el material. Puede ser aluminio, puede ser PVC, puede ser hierro galvanizado. Se debería estar identificado como de color azul. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Es común que en aire comprimido, para mejorar la distribución, los sistemas se hagan con un anillo cerrado, así como está este de acá. Bueno, aquí no se logra identificar dónde está el ingreso del aire comprimido, pero esto que está aquí, este anillo, le llamamos comúnmente loop, un loop de aire comprimido. Ayuda a hacer una distribución más pareja de la presión a través de toda la red. Entonces es muy común que a donde vayamos, a la industria textil, vamos a ver que de todo el ambiente donde se suministra el aire comprimido, por las orillas va una tubería principal y esa tubería rodea todo el ambiente, que normalmente es una tubería de mayor diámetro. Esa tubería que forma un sistema, un circuito cerrado, es a lo que se le llama loop, es un anillo. Eso pues, el aire comprimido va a agarrar hacia donde haya menos pérdida. Entonces, el aire comprimido va a agarrar hacia el lado derecho o va a agarrar hacia el lado izquierdo. Donde él identifica que tiene menos presión para llegar a esta demanda, por ahí se va a ir. Entonces, así se ayuda a distribuir un poco mejor, con menos pérdida, el sistema de aire comprimido al utilizar loops. Bien, estos son algunos ejemplos. Puede ser algún laboratorio, puede ser máquinas de herramientas como la imagen de la derecha. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de distribución de aire comprimido en varios tipos de industria. Esta pues algún tipo de máquina de herramienta también. Ahí tenemos algunos ejemplos de red de distribución. Esta tubería, aunque sea color azul, pues puede ser de distintos materiales. Todo va a depender, pues, uno de la aplicación, del costo, de la facilidad de instalación. Puede depender de la utilización del material. Y quizás el más barato sea el hierro negro o acero negro, que también se utiliza en agua. Este es el material, pues, su desventaja, pues, es el más económico, por decir. Eh, Hay bastante disponibilidad de diámetros. Pero la desventaja, pues, es que es un tiempo de instalación más largo. El hierro negro no es... tenemos que hacer un proceso de rosca,
que puede ser un poco más lento, está roscando todas mis tuberías. También, pues, si hay demasiada condensación, va a ser mucho más fácil que haya oxidación y pues eso daña la red. La rugosidad es mayor, hay mayor pérdida de presión cuando utilizamos acero negro. Luego también tenemos el acero galvanizado, que este sí es un más común, sobre todo para diámetros pequeños, de 3 para abajo. Eh, el costo del material no, muy similar al acero negro. También tiene las mismas ventajas que el anterior, pero tiene una leve una leve mejoría en cuanto a la oxidación. No es que no se oxida, pero sí es un poco más resistente. Bueno, algunas desventajas que tenemos que tener presente, el galván, que el galván se puede perder en los puntos donde hacemos la rosca, se puede perder el galván. Entonces, dependiendo cómo está aplicado el galván, así puede ser menos duradera la tubería. La rugosidad, pues, es muy similar al acero negro. Siempre existe la posibilidad de oxidación, fugas en las uniones. Utilizamos para las rocas teflón, pero si no se aplica bien, pues poco a poco se va deteriorando, se va quebrando y va provocando fugas con el tiempo. Luego tenemos el cobre. No hay oxidación, buena calidad de aire, baja rugosidad, es mucho más liso que el acero. Desventaja, pues la soldadura del cobre es muy diferente a la soldadura de acero. La soldadura del cobre, pues con soldadura autógena, con un material de aporte. La soldadura, pues con la etapa de calentarse y enfriarse puede romperse. Esas son algunas desventajas del cobre. También cuando soldamos con cobre por el interior se forma a veces, si no aplicamos un proceso de barrido de nitrógeno, se puede formar hollín. Y ese hollín pues puede llegar a los puntos de suministro, sobre todo si son máquinas y herramientas que pueden deteriorarse cuando se mezcla ese hollín con aceites de la máquina. Bueno, esas son algunas desventajas de las tuberías de cobre. Luego tenemos acero inoxidable, mucho más caro, no hay oxidación, buena calidad de aire, menos rugosidad, o sea, menos caída de presión, pero lleva un costo mayor, quizás un tiempo de mayor instalación, pero lleva un mayor costo sobre todo. Entonces, lo reservamos más para aplicaciones alimenticias o químicos, donde hay industria química y utilizamos aire comprimido por la presencia de ese químico suspendido que puede deteriorar la tubería normal. Entonces utilizamos acero inoxidable y pues la industria alimenticia. PVC, este sí es mucho más ligero y económico que el hierro, pero es poca seguridad. Un golpe ya lo puede fisurar, lo puede quebrar. Hay normas que rigen de que el aire comprimido tiene que ser suministrado siempre con tubería metálica. Y bueno, algunas otras desventajas que puede tener el PVC. Pero sistemas pequeños que no son muy industriales, podemos utilizarlos. Luego también tenemos el aluminio. El aluminio pues sí es muy utilizado. Entre el acero galvanizado y aluminio es muy utilizado. El aluminio resiste la corrosión, es mucho más ligero que el acero inoxidable, que el galvanizado. Fácil de instalar porque, bueno, muchos fabricantes han desarrollado sus acoples con aire comprimido, ya sea con abrazaderas o hay unas uniones que se les aplica presión y es mucho más fácil de instalar. Uniones ranuradas, es mucho más fácil de instalar, mucho más rápido, pero sí es mucho más caro comparado con el acero hierro negro. Entonces, esos son algunos de los materiales que podemos utilizar para mi suministro de aire comprimido. Bien, ya estamos llegando a las últimas 2 diapositivas. Como mencionaba, pues de repente va a ser corta la clase hoy. Por último, pues tendríamos ya las consideraciones para cuando nosotros estemos diseñando mi red. Ya hablamos de conceptos, tipos de material, los elementos de un cuarto de compresores, los filtrados, tratamiento de aire. Pues lo que continuaría en la clase pues es aprender a dimensionar un circuito neumático, así como aprendimos en bombas, en la parte de bombas.
Vamos a hacer lo mismo con una red neumática. Y también creo que ya la otra semana sí nos toca hablar de los grupos, sí nos toca hablar de las exposiciones. Entonces, normalmente la exposición siempre la asigno terminando el primer parcial. En este caso, pues lo vamos a asignar terminando el segundo parcial para que pues cada grupo pueda decidir si prefiere un proyecto de sistema de bombeo o prefiere un proyecto de aire comprimido. Casi siempre, o mejor dicho, hasta la vez, he dado como 3 veces, como 3 o 4 veces esta clase y siempre pues se han decidido por sistema de bombeos. Vamos a ver si ahora alguien decide hacer de aire comprimido. Bien, algunas de las consideraciones cambian un poco con respecto a bombas. En bombas recordemos que nosotros nos basábamos en base, válgala, nos basábamos a una velocidad que no deberíamos sobrepasar porque al sobrepasarla corríamos más riesgo de tener flujo turbulento, más pérdidas, vibración en las tuberías, pero en aire comprimido nos vamos a basar en caída de presión, ya no va a ser en velocidad. Nos vamos a basar en caída de presión. Uno, porque los sistemas de aire comprimido quizás sea uno de los equipos menos eficientes que más derrochan energía en el proceso de compresión. Entonces, tener muchas caídas de presión puede ser, hace que un sistema sea muy ineficiente. Por ejemplo, un valor aceptable en caída de presión desde que se comprime hasta el punto más lejano o la demanda más lejana es no sobrepasar un 10% de la presión de trabajo. Es decir que si mi sistema de compresores descarga 100 PSI, en el punto más lejano deberíamos llegar a 90 PSI. Aunque bueno, mucho diseñador o instalador o normas o supervisoras que restringen un poco más ese valor, lo dejan hasta en un 5% como máximo. Eso pues, ¿por qué se hace eso? Aparte del alto costo que representa el comprimido. Uno es porque en bombas nosotros podemos tener cabezas de 200 pies, que serían como unos 80 PSI de caída de presión. Yo en aire comprimido no puedo tener 80 pies de caída de presión. Una, porque el agua es incompresible, pero el aire sí es compresible. Y entre más caída de presión tenga, la presión del aire aún, disminuye. ¿Y qué va a pasar? El aire se va a expandir, o sea, su volumen se va a expandir. Y eso lo que va a provocar es que esa caída de presión se acelere, porque yo tengo cierta cantidad de pies cúbicos pasando, pero cuando se expande, esos pies cúbicos aumentan. Entonces, entre más caída de presión tengo, más se acelera la misma caída de presión. Entonces, mejor tratamos de diseñar un sistema de aire comprimido en base a la caída de presión, de no sobrepasar 5 o 10%. Pudiésemos manejar. Bien, eso es en cuanto a cuál es la mayor caída de presión que yo debería de tener, lo recomendado que yo debería de tener. Bueno, se me olvidaba también mencionar que una alta caída de presión me lleva a sobredimensionar un compresor. Digamos, si una demanda lejana yo la necesito a 100 PSI y cumplo, o 90 PSI, digamos, y cumplo con el 10%, yo suministro un compresor de 100, con capacidad de 100 PSI. Pero si yo tengo una demanda de 90 PSI y tengo una caída muy alta de hasta 20 PSI, mi compresor me tiene que dar 110, pero posiblemente esa capacidad no exista, entonces tengo que pasar a 125. Entonces tengo que sobredimensionar un 25% el compresor. Eso pues me va a llevar a unos HP más grandes. Entonces también por eso no deberíamos de pasar de un 10% la caída de presión en toda mi red. Es común que de este 10% casi la mitad se vaya solo en el cuarto de compresores, cuando el aire pasa por el secador, cuando pasa por los filtros, y luego para la red de distribución me queda disponible la otra mitad. Entonces vamos a ver un poco que nos vamos a basar en esa otra mitad para nosotros calcular la distribución. Tendríamos disponible, en caso del 10% y trabajando 100 PSI, tendríamos 10 PSI disponibles de pérdida, 5 se quedan en el cuarto de compresores y 5 para la red de distribución.
Y luego, pues en base a esta caída de presión máxima, yo necesito encontrar una caída en PSI por cada 1000 pies. Esto es importante porque hay que tomar en cuenta que cuando nosotros calculamos coeficiente de fricción en bombas, eran caída de presión por cada 100 pies. Ahora va a ser caída de presión por cada 1000 pies. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando nosotros diseñemos las tablas que nosotros usemos, en qué unidades está. Entonces, en el caso que vamos a usar nosotros de ejemplo, las tablas que yo subí, se basan en una caída de presión por cada 1000 pies de longitud. Necesitamos encontrar esa caída de presión para saber qué diámetro utilizar. Aquí es como al inverso. Primero en bombas teníamos diámetro y velocidad y después encontramos el coeficiente. Ahora va a ser al revés. Primero vamos a encontrar el coeficiente y después vamos a decidir el diámetro. Entonces hay un pequeño intercambio en el procedimiento con respecto a bombas. Bien, una vez que nosotros tengamos ese coeficiente, que cómo lo vamos a calcular, pues lo vamos a calcular con mi caída disponible y según la distancia más lejana. Digamos, si yo tengo 10 PSI disponibles para caída de presión y tengo 1000 pies, mi coeficiente sería 10 PSI por cada 1000 pies. Si yo tengo esos 10 PSI disponibles, pero tengo 2000 pies de longitud, o sea, mi caída de presión sería 5 PSI por cada 1000 pies. Y así vamos a ir jugando para ir seleccionando los diámetros. Y una vez que tenemos el coeficiente, nosotros nos tenemos que ir a algunas tablas que están ahí en la plataforma, que es este PDF. Bueno, ese es el ejemplo que vamos a ver a partir del lunes. Este PDF, donde yo tengo los CFM por un lado, tengo los diámetros por otro lado y tengo ese coeficiente que nosotros vamos a encontrar. Bien, este PDF, ahí solo hay una vista, está en la plataforma. Tenemos, bueno, tiene 5 páginas este PDF. Tiene varias tablas, en varias tablas con los mismos diámetros, de media a 12, de media a 12. ¿Qué es lo que pasa con aire comprimido? Que los coeficientes varían de acuerdo a la presión de trabajo. Por eso es importante no provocar demasiada caída de presión porque los coeficientes pueden ir variando. Bien, por ejemplo, esta tabla 812 me da las caídas de presión por cada 1000 pies para una presión de trabajo de 60 PSI, 60 libras. Si continuamos, la siguiente es una presión de trabajo, tabla para una presión de trabajo de 80 libras. La siguiente tiene una presión de trabajo de 1000 libras. Entonces hay que ubicarnos en las tablas adecuadas. Si vemos esta tabla, vamos a ver un ejemplo. La tubería de media y con 10 CFM tiene un coeficiente de 6.5, trabajando a 100 PSI. De media y 10 CFM. Vamos a ver qué pasa con menor presión. De media y 10 CFM, la caída es 7.9. Es mayor que la anterior, que es 6.5. Y si la caída de presión es aún más grande, o sea que en lugar de 80 caemos 60, ese coeficiente sube a 10. Entonces, ahí es donde podemos ver que si yo tengo mucha caída de presión, yo me estaría moviendo de una tabla a otra y estaría moviéndome a una zona de mayor fricción. Entonces, iría acelerando de forma exponencial esa caída de presión. Pero es importante no sobrepasar esa caída de presión recomendada. Bien, entonces, vamos a dejar aquí, vamos a terminar teoría ya hasta aquí. Vamos, creo que los 3 días de la otra semana nos dedicaríamos a la parte práctica, luego nos vamos a examen y después vemos el software. Vamos a aprender a diseñar. Creo que nos ajustaría para diseñar un sistema hidráulico. Sistema neumático, el procedimiento es muy similar, salvo que tengo que cambiar el fluido de
un líquido a un gas, en este caso de agua a aire. Entonces, procedimiento muy similar, salvo estas consideraciones puntuales que diferencian el cálculo hidráulico con uno neumático. Bien, creo que aquí estaríamos listos con teoría. Ya vimos equipos también. Continuaríamos el lunes ya con la parte práctica, a menos que haya una consulta, si no, pues nos vemos el lunes. Ingeniero, ¿Sí? siempre las instalaciones se hacen de forma superficial, o sea, no van empotradas ni nada, porque en los ejemplos que están siempre están, o sea, visibles, Sí, no, o hay un material que se pueda poner fundido, por decirlo así, no es o común, simplemente, no es común empotrar. Empotramos cuestiones eléctricas, empotramos agua potable, empotramos control, pero aire comprimido no es común empotrarlo. Aire comprimido siempre hay que monitorear las uniones que no con el tiempo no vayan a tener fugas. Y si yo lo empotro y empotrado hay alguna unión o un codo, no voy a poder identificar alguna fuga que tal vez no se dé al instante, sino que un año después. Entonces, no es común empotrar sistemas de aire comprimido, ni subterráneo. o sea que siempre es visible la Es instalación visible, neumática. es visible, es visible. Okay. Lo que sí puede pasar es que en una instalación haya cielo falso y la tubería vaya por arriba, y del cielo falso solo bajen los suministros. Eso sí puede pasar. Pero las derivaciones esas siempre se guían por el color azul. El color azul ya es un estándar que me dicta que color azul se representa aire comprimido, color rojo se representa contra incendios, rojo también podría representar vapor, verde agua dura, azul claro agua suave, no recuerdo qué otro color. Eh, sí, ese es un estándar que color azul aire comprimido. Ok, gracias. Bueno, bien, entonces nos vemos el lunes. Oye, no. Bueno, nos vemos.